Queridos hermanos y hermanas, estamos muy complacidos de poner a vuestra consideración un nuevo video que se titula Los últimos tiempos a la luz de la divina voluntad, primera parte. Nosotros hemos creído conveniente, después de haber hecho esta serie de videos donde hemos tocado el tema de los últimos tiempos, y queríamos expresarles que personalmente he creído conveniente de que todo lo que hemos meditado podíamos proyectarlos a la luz de la divina voluntad, porque ahí efectivamente, al decir a la luz de la divina voluntad, vamos a tener precisamente la luz plena de la divina voluntad para que nos ilumine cómo debemos prepararnos para los grandes acontecimientos anunciados en la Sagrada Escritura y también con los profetas verdaderos. Ya estamos pasando una serie de acontecimientos ya profetizados. Por ejemplo, esto de la pandemia que vivimos ahora, ya no fue manifestado Jesús a través de Luisa Picarreta. Y también a ella misma le revela una serie de acontecimientos que van a suceder en este final de los tiempos. Por eso nos hemos permitido escoger algunos pasajes sobre este tema y nosotros sacar una conclusión, cómo debemos enfrentarnos a estas circunstancias profetizadas, porque muchas veces caemos en la confusión, en la desesperación y no sabemos qué hacer. Entonces yo he pensado de que lo mejor es que meditemos cómo debemos prepararnos, repito, a estos grandes acontecimientos para no caer en la angustia, en la desesperación y tomarlo como venido de Dios, pero ya con lo que nos ha dictado Jesús a través de Luisa, y estar así con esa coraza del divino querer para todo lo que vendrá. Entonces vamos a comenzar narrándoles, más bien dicho, leyéndoles de este volumen 16, precisamente lo que le hace ver a Luisa, el Señor, cómo podrían manifestarse estos acontecimientos al final de los tiempos. Podrían, digo, porque toda profecía, toda visión de los verdaderos profetas, como en este caso el gran instrumento que es Luisa Picarreta, también están sujetos a que si es que hay una conversión del hombre, si hay un acercamiento del hombre a Dios, si se arrepiente, se convierte, esos acontecimientos no pueden darse. Tenemos la historia del mismo Nínive, cuando se valió de un profeta para que vaya a anunciar lo que iba a pasar en Nínive. Y miren, Jonás, que fue en este caso el profeta que fue a comunicar al pueblo ninivita de que iba a caer fuego sobre esa ciudad que era inmensa. Pero le creyeron, miren, la cuestión es creer, le creyeron a Jonás y por eso hubo un cambio, una conversión, hicieron penitencia los ninivitas, desde el rey hasta los animales, y no cayó fuego. Entonces esa es la clave también para entender todo este tema de los últimos tiempos. No decir que lo que se profetizó se tiene que cumplir a rajatabla. No. El mismo Señor dice, yo no quiero que perezca el hombre, sino que se convierta y se salve. Entonces si hay conversión, pues se va a salvar. Y se puede librar también de estas profecías, de los castigos. Entonces bien, está tomado, como digo, de este volumen 16, la lectura corresponde al 22 de marzo
de 1924. Y tomamos prácticamente de los últimos párrafos lo que concierne a esta visión que le hace ver Jesús a Luisa. Y dice Luisa: y mientras esto decía, me he encontrado fuera de mí misma en brazos de un sacerdote. Pero mientras que la persona parecía sacerdote, la voz me parecía de Jesús. Y él me ha dicho: haremos un camino larguísimo. Sé atenta a lo que ves. Y continúa Luisa diciendo: y caminábamos sin tocar la tierra. Primero yo lo llevaba a él en brazos, pero como nos seguía un perro, como si me quisiera morder, yo tenía miedo. Y para quitarme el miedo hemos cambiado posición. Él me llevaba a mí y le he dicho: ¿por qué no lo has hecho antes? Has dejado que me diera miedo. Y yo no decía nada, pues creía que era necesario que te llevara yo. Pero ahora estoy contenta porque siendo yo llevada en brazos, no me podrá hacer nada. Qué hermoso esto, ¿no? Si estamos con Jesús en sus brazos, viviendo su divina voluntad, estamos completamente protegidos. Aquí nos da a entender en esta visión de que ese perro es el demonio mismo, que nos asusta, que nos espanta. Y si no acudimos a Jesús, pues nos hará pedazos. Y aquí Luisa pues está ya en los brazos de Jesús y no va a pasar nada. Y yo decía: me lleva en brazos Jesús, y él repetía: llevo en mis brazos a Jesús. El perro seguía todo nuestro camino y me ha tomado un pie en el hocico, pero sin mordérmelo. Ahí está. Si yo tengo a Jesús, no es capaz de hacerme daño el demonio. Nos puede tener con sus dientes ahí, pretendiendo mordernos, pero sin hacernos daño. Entonces vean qué refugio tenemos en Jesús, y nosotros estamos buscando refugios materiales, humanos, y el demonio se va a burlar de nuestras protecciones, porque nos va a hacer pedazos, como digo. Entonces aquí, por más que estemos en una situación de que nos aprieta las circunstancias, eso puede ser que el demonio ahí con su hocico está ahí tratando de hacernos daño, tratando de mordernos, pero no va a poder, porque estando con Jesús Él no va a poder hacer esa mordedura, sino que se quedará ahí detenido. El camino era muy largo y yo preguntaba con frecuencia: ¿cuánto camino nos falta? Y él: otras 100 millas. Luego preguntando de nuevo ha respondido: otras 30. Y así hasta que hemos llegado a la ciudad. Y ahora, ¿quién puede decir lo que a lo largo del camino se veía? Donde pueblos reducidos a montones de piedras, donde lugares inundados y pueblos sumergidos por las aguas, donde se desbordaban los mares, donde los ríos, donde se abrían vorágines de fuego. Me parecía que todos los elementos se ponían de acuerdo entre ellos para castigar a las generaciones humanas y formaban sepulturas para sepultarlas. Pero lo que más se veía a lo largo del camino y que más daba pavor era ver los males de las criaturas. Todo era tinieblas que salían de ellas, pero tinieblas tupidas, acompañadas de un bochorno podrido y venenoso. Eran tantas las tinieblas
que muchas veces no se podía discernir qué punto era. Todo parecía fingimiento, doblez, y si algún bien había, era todo superficial y aparente, pues por dentro hervían los vicios más feos y urdían las más insidiosas conjuras que desagradaban al Señor, más que si abiertamente hicieran el mal. Y esto en todas las clases de personas, pues es polilla que corroe toda la raíz del bien. En otros puntos se veían revoluciones, asesinar a las personas a traición. Pero ¿quién puede decir todo lo que se veía? ¡Qué barbaridad esto! Primero ve Luis en esta visión todo lo que la naturaleza va a ocasionar. Pueblos reducidos a montones de piedras, donde lugares inundados y pueblos sumergidos por las aguas, donde se desbordaban los mares. Algo parecido vio Imelda en la Cruz también. Ella le revela al Señor que el planeta Tierra va a sufrir un vuelco, y vio a los sembríos y casas por los aires, y que las aguas de los mares y ríos se desbordaban. Donde se abrían vorágines de fuego, erupciones volcánicas. Me parece que todos los elementos se ponían de acuerdo entre ellos para castigar a las generaciones humanas y formaban sepulturas para sepultarlas. La misma naturaleza se encargaba de ser instrumento de este castigo. Pero lo que más se veía a lo largo del camino y que más daba pavor era ver los males de las criaturas. Todo era tinieblas que salían de ellas, pero tinieblas tupidas, acompañadas de un bochorno podrido y venenoso. Eran tantas las tinieblas que muchas veces no se podía discernir qué punto era. Todo parecía fingimiento, doblez, y si algún bien había, era todo superficial y aparente, pues por dentro hervían los vicios más feos y urdían las más insidiosas conjuras que desagradaban al Señor, más que si abiertamente hicieran el mal. Es lo que estamos ya viviendo. Esto lo fue dicho, como digo, el 22 de marzo de 1924. Estamos cerca del 2024, cuando está hablando de las 100 millas. 100 millas, o sea, en el año 2024, aquí, según mi opinión personal, puede ser que estoy equivocado, pues ahí va a darse ya la gran purificación. Pero bueno, son cálculos humanos que yo nunca me gusta ni siquiera dar fechas, pero digo, hablando ya de la realidad que vivimos, porque todo es fingimiento ahora, todo es hipocresía. Fingimos hacer el bien, pero por dentro, siendo como somos tinieblas, estamos urdiendo el mal a los demás. Eso lo dijo también Jesús a María Valtorta, que llegará, esto lo dijo en el año 1943, llegará una época que el hombre será 7 veces más demonio que el mismo demonio. Ahora vemos toda esta serie de violencia, el pecado, la droga, el licor, el abuso a los niños, el aborto. Estamos en una oscuridad terrible, pero a él también le desagrada
ser hipócrita. Por eso a los fariseos les decía en la cara hipócritas, porque se finge que son buenos y por dentro eran sepulcros blanqueados. ¿Cuánto fariseísmo hay ahora? En los mismos países, sus dirigentes, como ahora ya no respetan las leyes de Dios, provoca una serie de leyes contra la voluntad de Dios. Hoy mismo estamos ya viendo las elecciones en ese gran país del norte, Estados Unidos, cómo está el bien y el mal en plena lucha. Un candidato ofreciendo defender la vida y el otro, pues, que se permite el aborto, yéndose contra la voluntad de Dios que dice en el 5.º mandamiento, no matarás. ¿Y cuántos millones de abortos en el mundo y en los mismos Estados Unidos? Y eso clama justicia, justicia. Por eso es que estos países que han promovido y han aplicado esas leyes contra la voluntad de Dios van a ser muy purificados. Y ya les he mencionado lo que pasó en Panamá cuando fuimos con un instrumento de Dios. Y en el mapa ese que me había hecho ver este instrumento anteriormente a esa charla que iba a dar en Panamá, en la ciudad de Colón, cómo esos negritos humildes, esos 49 negritos, cómo acogieron la divina voluntad. Y después cómo el Señor, la misma vidente, le dijo esta promesa, Panamá ya no me es indiferente porque han aceptado mi voluntad. Entonces, esa purificación anunciada que constaba en ese mapa, pues, que estaba inundado Panamá y las naciones de Centroamérica, pues, Panamá va a ser preservado de ese castigo. Entonces, qué lindo sería que en otros pueblos, en otras ciudades, en otras naciones, se acoja la luz de la divina voluntad. Y entonces sí, las tinieblas huirán y esa nación o esa ciudad o pueblo será protegido. Y lo mismo a nivel individual. Si tú acoges la divina voluntad en forma personal, también vas a ser protegido. De eso ya estaremos hablando en otros escritos. Entonces, como digo, al Señor le desagrada toda esta hipocresía de los países, de los dirigentes de los países y de la sociedad en sí. Las naciones hacen tratados de paz, pero por dentro están comiéndose, planeando cómo hacer daño al otro país. Porque lo que prevalece es el orgullo, la soberbia, el poder. No se vive el Evangelio. ¿Cuánto nos falta evangelizar? ¿Y cuánto nos falta orar por nuestros presidentes, por nuestra iglesia, para que nuestros sacerdotes, obispos, cardenales, cualquier autoridad eclesiástica, medite el Evangelio y ponga primero a Cristo por delante, no buscando soluciones humanas, que eso no le agrada al Señor, porque primero tienes que amar a Dios sobre todas las cosas y poner de ejemplo a Él, y no estar con exhortaciones políticas ni buscando soluciones humanas dentro de la sociedad. Si Él vino por los enfermos, y hablando de la sociedad, el rico es un enfermo. Hay que orar por él y acogerlo para que se convierta y cambie su corazón y deje su ídolo falso y esa fortuna que ha adquirido comparta con los pobres, como hizo con Zaqueo, como hizo con Lázaro, pero no condenando a nadie. Sí, hay que optar por los pobres porque son los que necesitan más ayuda material,
Y espiritual también, porque puede haber pobres envidiosos o pobres amargados, resentidos, sociales, pero sobre todo a los ricos que no tienen esa sensibilidad cristiana de ver al pobre como una imagen y semejanza del Señor, al Cristo sufriente, y que debes acercarte como se acercó ese samaritano al que estaba tirado en la vereda, al borde de un camino. Eso hay que hacer, acercarse al pobre, al enfermo, al pecador, sin distensión ni haciendo lucha de clases. Ya tuvimos ese fracaso de la teología de la liberación, que hasta los sacerdotes en Nicaragua se armaban y así celebraban la misa con un fusil en el altar junto al cáliz y al copón. No, eso es anticristiano. Entonces hay que orar por los sacerdotes, hay que orar por los dirigentes de la iglesia, porque nos falta poner a Cristo en primer lugar. Hay un dicho en el escudo, una leyenda en el escudo de Cuenca, que dice, primero Dios y después vos. Refiriéndose el primero Dios pues, en primer lugar y vos a la Virgen María. Mire, pero también quiere decir en la parte ya de la sociedad, de un país, qué sé yo, primero Dios y después vos humano. Y no como tuve la desgracia de ver cuando estuve por Chimborazo, en una comunidad de base, que ahí estaban teólogos de la liberación ahí dirigiendo y promoviendo la rebeldía de los indígenas contra los blancos, contra los gamonales que dicen de los hacendados. Sí, verdad, hay mucha injusticia, pero como repito, a ese gamonal, a ese rico hacendado hay que predicarles, hay que evangelizarles. ¿Cuántos ricos se han convertido y han sido un aliciente, una ayuda para los pobres? Y ahí en esta casa vi a un Cristo, digamos, pensaba ver a un Cristo a la entrada en el hall, porque vi una cruz a las espaldas. Cuando me fui adelante de ese Cristo, yo esperaba ver a Jesús como murió en la cruz, dando su vida, y ahí estaba su humanidad ahí. No, vi a un indígena con poncho, crucificado. Oiga, qué confusión, Dios mío. No hay que poner las cosas en su lugar. Claro que el indígena está crucificado por la pobreza, pero también por el vicio, por la chicha, el alcohol. También ya les di mi testimonio de lo que se vio en esa comunidad, por qué no progresaba. Porque lo poco que ganaban pues lo empleaban en la chicha y se alcoholizaban, hasta que surgió un sacerdote indígena que entendió el Evangelio y que hizo cambiar las costumbres de sus hermanos y enseñarles a trabajar para que ellos usufruten de su propio esfuerzo, no envidiando, no odiando, porque eso no es cristiano. Bien. Entonces, aquí claramente nos está hablando el Señor. Que seamos francos, que seamos sinceros, pero sobre todo que pongamos a Cristo como modelo de lo que tiene que ser nuestra vida personal, familiar y como sociedad en el país. Bien, entonces esto es lo que les acabo de leer de este volumen 16 del 22 de marzo de 1924. Entonces, clarito nos habla de que pueden venir estos acontecimientos que están narrando si el hombre no cambia, pero
tenemos además que prepararnos a vivir la divina voluntad para que el perro ese del diablo no nos haga daño, porque si ya nos unimos a Jesús, Él nos lleva. Y el demonio no puede hacer daño a la persona que vive con Cristo, porque el Señor Jesús es superior al diablo. Pero si no vivimos así, pobre de nosotros, cuando nos narra que pasaremos por una serie de pruebas a lo largo de estos años que se avecinan y que ya estamos viviendo, como digo, pero se van a acrecentar todos los acontecimientos que ya están profetizados. Aquí nos narra Jesús a Luisa, pero también ya está en la Sagrada Escritura, en los Evangelios de Lucas, Marcos y Mateo, y en el Apocalipsis, y en los profetas del Antiguo Testamento, y en los profetas del Nuevo y actuales, que son los videntes verdaderos. Bien, entonces continuamos, por ejemplo, hablando también de las profecías, sobre todo sobre esta pandemia. Mucha gente no se explica por qué esto. Y para mí es simple, es un castigo. Es un castigo. ¿Por qué? Porque el hombre se ha alejado de Dios. Entonces Dios tiene que precisamente tocarle la piel, como dice en un escrito a Luisa, tocarle la piel, o sea, tocarle sus bienes, su salud, su riqueza, qué sé yo, su profesión, para que deje de estar pensando solamente en las cosas del mundo, en sus ambiciones personales, alejado de Dios, yendo atrás de los ídolos falsos, porque son ídolos falsos. Inclusive tu profesión, cuando solamente estás ahí buscando ganar más dinero y buscando más comodidad, como me pasó a mí. Eso fue una idolatría mía, y así está pasando ahora. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Tuvo que botarme del caballo como a San Pablo, y se valió de la Virgen María para hacerme ver que yo estaba en las tinieblas. Pero en otros casos puede ser una desgracia, un accidente de tránsito, qué sé yo, estamos tan expuestos a cualquier situación porque somos muy frágiles. Entonces, ¿cuántos enfermos con cáncer terminal, por ejemplo, en la cama, ya cuando han visto que toda su fortuna se evapora, cuando sus familiares se han alejado, se han portado ingratos, cuando alguien les predica de que solo Dios basta? ¿Cuántas conversiones? Porque se da cuenta uno de que había perdido el tiempo en bagatelas del mundo, ahora que estaba ya frente a Dios casi. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Esto de la pandemia también, un castigo, porque el hombre, repito, se ha alejado de Dios, se ha ido tras los ídolos falsos, y ahora un virus nos tiene de rodillas a la humanidad, con un temor enfermizo. La familia hasta se ha separado por el miedo del contagio. Hay que marcar distancia. Las iglesias cerradas ahora, semiabiertas, pero siempre con ese temor, y a veces con profanaciones como esto de la comunión en la mano, que nos falta fe. No, pide al sacerdote que te dé la boca. Si tienes fe, si le crees a Jesús, que no te vas a contagiar porque estás con Cristo. Y si no te da, pues exígele, porque Él tiene la potestad de darnos en la mano o en la boca. Pero si yo le pido que me dé la boca, tiene que darme. Y si no me da, me inclino y hago una comunión espiritual en divina voluntad. Y eso suple a esa profanación que harías al comulgar y acogerle a Jesús en la mano, que no eres
un sacerdote consagrado, querido laico, o querida laica o religiosa o religioso. No, el sacerdote es el único que tiene la potestad de cogerle a Cristo, porque sus manos son consagradas. Bien, entonces vamos a leer lo que ya profetizó Jesús, esto de la pandemia, que yo personalmente no he encontrado en tantas revelaciones que hay, pero esta me parece justa la profecía de lo que hemos vivido y que fue ya anunciada el 29 de diciembre de 1926 y está en este volumen 20. Repito, es un escrito del 29 de diciembre de 1926, volumen 20. ¿Y qué nos dice el Señor en la parte final ya de este escrito? Después de esto, mi dulce Jesús, como relámpago huyó, y yo quería seguirlo, pero con suma amargura mía veía en aquel relámpago que debían venir enfermedades contagiosas que estarán en casi todas las naciones. Dicho y hecho. La mayoría de las naciones, por no decir todas, están contagiadas con este virus. Sin excluir nuestra Italia. Habla Luisa, ¿no? Sin excluir nuestra Italia. Ella es italiana y han visto las noticias de los videos. Cuánto contagio en Italia, sobre todo en la primera fase. Terrible. Parecía que muchos morían por ellas. ¿Cuántas muertes por la pandemia esta? Hasta llegar a despoblar las casas. Claro, hasta despoblar las casas. ¿Cuántos han abandonado sus casas huyendo del virus? O dejándolos inclusive a sus familiares tirados ahí en la casa para no contagiarse. En algunas naciones atacaba más fuerte el flagelo, pero casi todas serán tocadas. Ahí está. En algunas naciones atacaba más fuerte el flagelo. Claro, hemos visto, ahí están las estadísticas. Estados Unidos, Brasil, Perú, antes en la primera fase, Italia, Francia, España. Pero casi todas serán tocadas. Parece que se da en la mano en ofender al Señor, y nuestro Señor castiga a todos con los mismos flagelos. Pero espero que quiera aplacarse, así los pueblos sufrirán menos. Eso habla Luisa. Ella le duele también. Le duele que sus hermanos, nosotros, suframos las consecuencias de esta pandemia. Y ella siempre pedía misericordia, Señor, no castigues a tus imágenes, le decía un escrito a Jesús. Y Jesús le contestaba así: puedo valerme de ti mismo, Luisa, porque vives la divina voluntad. Y si tú te unes a lo que estoy haciendo, hasta puedo disminuir el flagelo. La clave de vivir la divina voluntad para que esto sea disminuido, el castigo. Entonces, qué importante es esto. Qué llamado que nos hace Luisa y Jesús a nosotros. Todos los bienes fluyen de aquellas personas que vivan la divina voluntad. Y si ha venido esto, pues, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos al Señor. Lo que tú quieres, yo lo quiero. No es un sadismo, sino que nosotros no somos capaces de comprender los insondables proyectos que tiene el Señor para la humanidad y para nosotros, sus hijos. Él sabe lo que hace.
Lo importante es decir, lo que quieres tú, lo quiero yo. Y ahí viene la disminución del flagelo. Porque estás unido al querer divino. Y eso es lo que le agrada. Que no seas rebelde al querer divino, ni te hagas cuestionamientos. ¿Por qué esto de la pandemia? Dios sabe por qué lo hace. Y de este mal sacará bienes. Hoy todavía no hemos comprendido el plan de Dios. Solamente vemos las estadísticas, pero no sabemos lo que hay tras de esto. Y claro, en ciertas circunstancias hemos visto también que mucha gente se ha acercado a Dios, sí, efectivamente, no en la medida que se esperaba. Pero yo digo poco a poco, ya cuando se vayan dando cuenta de que tenemos que volver a Dios, y entonces va a producirse esa conversión. Entonces pidamos, más bien dicho, tomemos la misericordia divina como atributo divino, pero siempre enfocada a la divina voluntad. Misericordia, Señor, de tus semejanzas, pero me uno a tu querer divino. Lo que hagas está bien hecho. No tengo por qué estar cuestionándole a mi Señor y mi Dios. Somos polvo, pequeñitos, gusanitos ante la majestad. Entonces, ¿qué sabemos? No sabemos. Bien, entonces miren, otra meditación para comprender lo que nos está pasando. Bien, entonces vamos a continuar con otro texto para ir llevando a la luz de la divina voluntad estos acontecimientos de los últimos tiempos. Y entonces la misma Luisa, conociendo a la Santísima Virgen María y conociendo a Jesús, lo que Él es con respecto a la Virgen María, ya en los Evangelios nos hemos dado cuenta en las bodas de Caná, cómo ella, cuando fue invitada por los novios de ese matrimonio, fueron invitados a esa boda Jesús y María. Qué hermoso, cuando la Virgen María, que estaba ahí como invitada, siempre como buena mamá, viendo que no falte nada en esa boda, porque era una boda con mucha alegría, con mucho gozo. Entonces la Virgencita estaba ahí, viendo que no les falte nada a los novios para que los invitados pasen bien. Pero cuando vio que faltaba el vino, ella tomó la iniciativa para acercarse a su hijo Jesús y decirle así, de buenas a primeras, no tienen vino. Y Jesús le contesta en forma un poco misteriosa, pero algunos interpretan mal, sobre todo los hermanos separados, que a ti, que a mí, todavía no ha llegado mi hora. Entonces los hermanos separados lo toman como un desprecio, y no es así. Nunca puede despreciar Jesús a una madre de la calidad de la Virgen María, jamás. Más bien era una expresión de sintonía, porque lo que quería la Virgen ya estaba en Jesús, ese mismo deseo, porque los dos son una sola cosa. Y por eso, cuando le contesta Jesús, ella no le dice, oye, eres un hijo malcriado, respondón. No, simplemente hagan lo que les diga. Sabía de quién era el poder de hacer un milagro, y conociendo su corazón, que era todo amor y misericordia para nosotros. Hagan lo que Él les diga. Y ahí pues Jesús actuó, llenen las tinajas, hizo el milagro, el mejor vino, como decían el maestresala y los invitados. Si al último
se da el peor vino cuando ya están tomaditos. Pero aquí ha sacado el mejor vino al final de la fiesta. Entonces, eso es lo que Luisa sabe, lo que es la Virgen María, la omnipotencia suplicante. Entonces, del omnipotente consigue todo, porque vive el divino querer. Entonces, vamos a leer cómo actúa la Virgen en estas circunstancias de cuando vienen estas pandemias, una purificación que puede ser la erupción de un volcán, el vuelco, digamos, del planeta que se desborda en los mares, lo que sea, que caiga un asteroide, como otras profecías dicen. No hay que inmutarse, sino aquí, por ejemplo, confiar en Jesús. Y confiando en Jesús estás confiando en la Virgen María, que es la gran medianera de todas las gracias. Es María Correntora y medianera de todas las gracias. Vea lo que dice Luisa. Esto está tomado del volumen 33, del 6 de junio de 1935. Repito, este escrito está tomado del volumen 33 del Reino del Día Divino en medio de las criaturas, libro del cielo, con fecha 6 de junio de 1935. Y miren lo que dice Luisa. Después de esto, en la parte ya final prácticamente del escrito está lo que dice Luisa. Después de esto, continuaba pensando en la divina voluntad y rogaba que se apresurara y que con su omnipotencia, que todo puede, venciera todos los obstáculos e hiciera venir su reino, y que su voluntad reinara como en el cielo, así en la tierra. Pero mientras esto pensaba, delante de mi mente, mi dulce Jesús hacía ver tantas cosas funestas y horripilantes, ante las cuales se conmovían los corazones más duros y quedaban aterrados los más obstinados. Todo era terror y espanto. Yo me quedé tan afligida que me sentía morir y rogaba que evitara tantos flagelos. Y mi amado Jesús, como si tuviera piedad de mi aflicción, me ha dicho: hija mía, ánimo, todo servirá para el triunfo de mi voluntad. Si golpeo, es porque quiero sanar. Eso lo pueden ver en el libro de Job, capítulo 5, versículos 17 y 18. Mi amor es tanto que cuando no puedo vencer por la vía del amor y de las gracias, trato de vencer por vía de terror y de espanto. La debilidad humana es tanta que muchas veces no cuida mis gracias, se hace la sorda a mis voces, se ríe de mi amor, pero basta tocarle la piel, quitarle las cosas necesarias para la vida natural, que abaja su altanería, se siente tan humillada que se hace un harapo. Y yo hago lo que quiero, sobre todo si no tienen una voluntad pérfida y obstinada. Basta un castigo, verse a la orilla del sepulcro para que regresen a mis brazos. Tú debes saber que amo siempre a mis hijos, a mis amadas criaturas. Me desviviría por no verlas golpeadas, tanto que en los tiempos funestos que vendrán, los he puesto a todos en las manos de mi mamá celestial. A ella los he confiado, para que me los tenga seguros bajo su manto. Le daré a todos aquellos que ella quiera. La misma muerte no tendrá poder sobre aquellos que estarán en custodia de mi mamá. Esa confianza en la Virgen María. ¿No va a tener con esto que nos dice el Señor, bajo la protección y amparo de nuestra Madre? Y dice Luisa: ahora mientras esto decía,
Mi querido Jesús me hacía ver con hechos que la soberana reina descendía del cielo con una majestad indecible y una ternura toda materna, y giraba en medio de las criaturas, en todas las naciones, y marcaba a sus queridos hijos y a aquellos que no debían ser tocados por los flagelos. A quien quiera que tocaba mi mamá celestial, los flagelos no tenían poder sobre ellos. El dulce Jesús daba el derecho a su mamá de poner a salvo a quien ella quería. Qué conmovedor era ver girar en todas las partes del mundo a la emperatriz celestial, que los tomaba entre sus manos maternas, se los estrechaba a su pecho, los escondía bajo su manto, a fin de que ningún mal pudiera dañar a aquellos que su materna bondad tenía bajo su custodia, custodiados y defendidos. Oh, si todos pudieran ver con cuánto amor y ternura hacía este oficio la celestial reina, le orarían de consuelo y amarían a aquella que tanto nos ama. Ahí tenemos la gran promesa de nuestro Señor, que nos da a su madre, a nuestra madre, a la Virgen María, para que ella se encargue cuando vengan estos flagelos, y abandonándonos a la voluntad divina, la Virgen María vendrá a marcarnos con la señal de su Hijo. Claro, si tenemos fe, vamos a sentir esa marca que nos va a hacer la Virgen María de protección, así como pasó con los judíos en Egipto, cuando marcaron en las jambas de las puertas los judíos con la sangre del cordero que celebraron en esa cena pascual. El ángel exterminador pasaba de largo sin hacer daño a esa casa que estaba marcada con la sangre del cordero. No se diga cuando estemos marcados por la Virgen con la cruz de su Hijo, y nosotros ahí viviendo el divino querer, va a darse cuenta pronto la Virgen a sus hijos que deben ser marcados. Y yo así reflexiono, será muy fácil encontrarnos en medio de estas tinieblas, aquellos hijos que tengan esa luz viva cuando vivan y vivamos la divina voluntad. Será fácil ese encuentro, esa protección. Sí, así es que procuremos, hermanos, vivir la divina voluntad. Y con eso pasaremos estas pruebas durísimas que va a vivir la humanidad, teniendo en primer lugar a Jesús como nuestro protector y a la Virgen María, que forma un solo corazón con Jesús, como nuestra Madre, que con su manto y su bendición nos irá protegiendo de todos los cataclismos, de todas las pandemias, de todas las erupciones volcánicas, de los desbordes de los mares, de los ríos, hasta de ese planeta que dicen que va a sufrir un vuelco. No importa, con ello estaremos firmes, no va a pasar absolutamente nada. Y si morimos, ¿qué problema? Estamos con Cristo y con la Virgencita, pues ahí seremos arrebatados al cielo. Y hablaremos también de otros temas sobre este final de los tiempos a la luz de la divina voluntad. Hermanos y hermanas, qué privilegio haber compartido estas lecturas con ustedes. Esperamos que sea de vuestra satisfacción, sobre todo para que estemos todos preparados a lo que viene
y no estar con ese temor enfermizo, ni con esa expectativa también curiosa, que ahora mucha gente se ha dedicado solamente a estudiar profecías y saber cuál es la última profecía para comunicar al pueblo, a los amigos y familiares y causar pánico. No, estas noticias tenemos que transmitir, lo que nos prepara y nos da esperanza. Sí, que Dios les bendiga. Hasta la próxima vez que podamos transmitirles un nuevo video. Todo en la voluntad divina. Hasta pronto, si Dios lo quiere.